Déjenme saludar al maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Dos libros de contexto más actuales que nunca por los personajes que se señalan y se los recomiendo. El maestro Paco Cruz, gran hombre, gran periodista y gran voz importante siempre en esto de hablar sin censura. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, primero deja decirte qué generoso fuiste con Yunes. Dices, era amigo de la maestra. No, Vicente, la verdad es que era su protegido. Era su protegido. Cuando la maestra renuncia por ahí de 2000 y cachito como secretaria al PRI, era la secretaria general, recuerdas, con Roberto Madrazo Pintado. este, Uno de los primeros que se suma a ella es Miguel Ángel, o fue Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Castañeda Goodman, que también lo identificas muy bien, y gracias a la maestra, el gobierno de Vicente Fox, de Marta Sagún Jiménez, retiro lo dicho, de Marta Sagún Jiménez, lo nombró secretario de Seguridad Pública, luego secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Nacional Pública, y ya en el gobierno de Calderón, gracias a la maestra Elbester Gordillo Morales, Felipe Calderón lo nombra director general del ISSSTE, y luego en 2010 lo nombran también, gracias a la maestra Elbester Gordillo Morales, candidato a gobernador de Veracruz. Recuerden, en esa época le ganó Javier Duarte de Ochoa, pero luego le dan una candidatura por el PAN, y luego ya más adelante lo llevan a la gubernatura, pero gracias siempre a la maestra Elbester Gordillo Morales, a Vicente. Ese es nada más porque sí es importante de pronto, cuando cayó en desgracia la maestra, a Yunes fue a uno de los primeros que llamaban los viudos de la maestra Elbester Gordillo Morales. Y eso levanta la carrera de toda la familia Yunes, que hacen un gran negocio en Veracruz, y eso los hace millonarios prácticamente. Y ahí empieza todo, pero bueno, ese es nada más para aclarar ese punto, Vicente, que la verdad te viste generoso, pero porque era protegido, abierto de la maestra. Lo que la maestra decía en el gobierno de Fox y luego en el gobierno de Calderón, recuerdas que prácticamente ella manejaba todo el sector educativo. Así que Yunes era el protegido de la maestra Elbester Gordillo Morales. Pero buenos días, Vicente, discúlpame, aquí estamos como todos los días, Vicente. A ver, mi querido Paco, ¿cómo viste esto de retira su solicitud, le rechazan la solicitud, me quedo en la bancada de Morena? No, es panista todavía. Yunes Márquez sigue siendo una papa caliente en el debate al interior de Morena, así lo entiendo. Mira, Vicente, en realidad te voy a decir, como dirían en mi pueblo, se les hizo a Morena, y en especial a Luisa María Alcalde Luján, la dirigente nacional o la lideresa de Morena, se le hizo bolas el engrudo. Mucho antes de que Morena diera a conocer que rechazaba su afiliación, Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador, ya había difundido un comunicado en el que prácticamente él retiraba su solicitud de admisión como militante de Morena. Es decir, les ganó la carrera, les ganó todo, y uno dice, pero qué necesidad de Morena de meterse en esas broncas, qué necesidad de que Adán Augusto haya hecho ese ridículo, porque es una presión de él llevarlo, de él y de Noroña, hay que decirlo, llevarlo a Morena, presentarlo, cuando es un tipo, es impresentable. Ciertamente, lo dijimos en su momento, fue una alianza cuando renuncian al PAN y apoyan a Morena para llevar a cabo ese voto crucial para las reformas judiciales o la reforma judicial del Poder Judicial, la reforma constitucional, era pragmatismo peligroso, pero se vio como pragmatismo. Y allí quedó. Allí quedó. Pero ¿qué necesidad había de meterlo más allá cuando hay acusaciones formales? No ahora,
desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de toda una serie de corrupciones o corruptelas, malos manejos de dinero, broncas con la gobernadora Rocío Nale García allá en Veracruz, a la que además le hicieron una campaña sucia, pero terrible. Terrible. Entonces, ¿qué necesidad había de metérselo a Morena cuando Morena tiene otros problemas graves enfrente? Cuando tú hablas de que la militancia habló, mira, yo digo, no solo hay que ver el caso, tienes tu razón, estabas nombrando otros casos, pero yo voy a nombrar otro que, el de, por ejemplo, el de Luis Guillermo Hernández, ¿sí? Con Renata Turrent, si tienen otras broncas que han dejado crecer y que no tenían ninguna necesidad. Lo de Renata Turrent lo pudieron haber apagado inmediato, pero lo dejaron crecer hasta estallar. Y de tal forma que por días ha inundado las redes cuando, cuando se pudo haber apagado el fuego rapidísimo. Y este es el caso de Yunes también. Es un tema que nunca debió haber llegado a ningún lado. Simplemente desde el día que presentó su solicitud no debió haberlo hecho. Ni Adán Augusto ni Gerardo Fernández Noroña debieron haberlo llevado. Recuerdas que apareció con ellos muy sonriente, incluso ya con su credencial de militante de Morena. Entonces yo digo, ¿qué necesidad? Y hubo un estallido, no solo en las redes sociales, mira, hubo un estallido en todos lados, militantes de Morena, la base de Morena se quejó y tuvieron que escucharla, pero esto es resultado, como yo te decía, de muchos problemas, el de Rommel, el de Mayer, el de Renata Turrent, y ahora esto, pues no hay ninguna necesidad de dejar de crecer, de dejar a crecer estos temas, los pueden apagar rapidísimo. No tendrían que haberlo presentado nunca, pero a Luisa María Alcalde Luján, y ahí está pagando su inexperiencia o está pagando el colmillo de Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña. Así por eso te decía, se les hizo agua el engrudo a todos en todos los temas, ¿eh? En todos los temas. Es decir, es como una bola de nieve que ha dejado crecer y eventualmente tienen que escuchar a la militancia, y esta carta de Yunes pues los deja prácticamente en ridículo, y lo digo con mucho respeto porque eso pasó. Yo recibí, pero con horas de anticipación, la carta de Yunes, y después recibí, pero mucho tiempo después, y créeme que casi todos los comunicados los recibo como todos nosotros al mismo tiempo, lo recibí pero horas después, y la justificación principal de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena es ridícula, es vergonzosa, Vicente, porque es militante del PAN. Y entonces, ¿a qué lo llevaron? A que emitiera aquel voto crucial por la reforma constitucional al Poder Judicial. Le van a decir, no fue él, fue su papá. No, hombre, ese es un equipo. Es un equipo, Yunes Linares, Yunes Márquez, toda la familia Yunes lo necesitaban para conformar la mayoría calificada. ¿Para qué lo llevaron? Ahora, Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña están mostrando el colmillo retorcido, pero para mal. Ellos sabían que iba a estallar esto. Es decir, no importa a cuánta gente le caiga bien Noroña, a cuánta gente le caiga bien Adán Augusto, ellos saben que Yunes Márquez es un impresentable. Se quisieron pasar de listos. Y Luisa María Alcalde Luján no supo cómo darle salida a este problema. Pero te digo, no es uno. Son muchos a que se le han acumulado. Y si a todo esto sumas los problemas que tiene, no los problemas, porque a los temas que tiene en la agenda la presidenta de la República, que hoy se van a concretar con el anuncio de Donald Trump más al rato, pues Morena es un caldo de cultivo o una olla de presión a punto de estallar. A punto de estallar, y la responsable en este caso es Luisa María Alcalde Luján, y con Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto, que le metieron el pie, hay que decirlo, se la quisieron comer viva. Y yo digo, ¿qué necesidad había? Ya habían tenido problemas con lo de Mayer, muchos con lo de Rommel Pacheco, y les estalla de pronto de Renata Turrent por una investigación, y les estalla esto. Es decir, no han sabido darle salida más allá del apoyo que dé la presidenta de la República.
Sí, necesitan serenarse, sentarse, ver qué está pasando. A mí me da la impresión de que de pronto Morena se convirtió en una escena de negros atacándose todos contra todos. Y eso, la verdad, es penoso, es una vergüenza. Y es porque ahora que son poder, otros grupos no han sabido darle salida a los problemas. Necesitan sentarse, serenarse, ver qué están haciendo bien, ver qué están haciendo mal. No basta con que la presidenta de la República diga que alguien está haciendo bien las cosas o que Morena intente disculparse a través de un comunicado que para mí, la verdad, deja mucho que desear. Y entonces tú tenías razón, Vicente. ¿Qué es Miguel Ángel Yunes Márquez? Es panista porque lo dice Morena, pero él ya renunció al PAN. Y esa excusa es ridícula y vergonzosa, Vicente. Así que necesitan sentarse, escuchar las voces, como tú lo decías, al interior del partido que están rechazando muchas cosas, que están cuestionando. No se trata de Rocío Nale García, se trata de voces de Morena que están presionando. Pueden ser los morenistas históricos, pueden ser los nuevos, pero hay un movimiento que ya no se deja. La gente que milita en Morena está muy politizada. Entonces, en ese ánimo tienen que entender que hay voces críticas de gente que es morenista, de periodistas independientes, de youtubers, como los quieran llamar, pero que son periodistas y que se comunican con la gente. Y tú lo ves ahí en tu chat en vivo. Hay gente que está para todos lados y eso debe estudiarlo muy bien la dirigencia de Morena. Eso deben estudiarlo personajes como Gerardo Fernández Noroña, que es un amigo de Sin Censura, ¿va? Pero eso no quita que haga cosas mal. Recuerda lo que dicen en mi pueblo, dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Y aquí se les hizo bolas el engrudo, no saben cómo salir, no entienden lo que está pasando y no tienen un objetivo claro para dirimir disputas internas. Así que tienen que sentarse, serenarse todos, hablo todos, no solo Luisa María Alcalde Lucán. Todos tienen que sentarse, serenarse y ver cómo le dan salida a sus problemas. Nosotros pues tenemos que comunicar y comunicar todo lo que está pasando. Así que es un problema que nunca de Yunes Márquez, que nunca debió haberse presentado como los otros que pudieron haberlos detenido, pudieron haber visto que se está haciendo mal y pudieron haber visto la necesidad y los ánimos de los militantes de Morena, Vicente. Oye, Paco, nada más que aclaren, ¿no? Si es panista, ¿por qué lo van a tener en la bancada de Morena en el Senado? Porque lo que dice, que además esto lo pudieron haber publicado en la Comisión de Honestidad y Justicia desde hace mucho. Entonces, si lo tenían tan claro, pues lo hubieran definido desde hace mucho y se evitan de que si Yunes le gana, porque es un intento de Yunes de chamaquearlos también. Eso demuestra también un colmillo de Yunes. Yo creo que más allá, y voy a diferir un poco contigo, más allá de Adán Augusto o de Noroña, Yunes yo creo que siguiendo las directrices del papá les dijo, sácalo tú primero, golpéalos con el látigo de tu desprecio y los vas a exhibir. O sea, esta es una jugada política. Esta es una jugada de esas del prianismo. Pero la cosa aquí es que Yunes dice, me mantengo en apoyo a la presidenta, voy a seguir votando en la bancada de Morena, pero en Morena dicen que es un panista, pues tenemos un panista ahora sí que infiltrado, o cómo, yo ya no entendí. Eso nada más que nos aclaren, Paco, que nos aclaren cuál es el estatus, ¿no? Mira, Vicente, si lo del comunicado sí puede ser él, pero no, yo hablo de todo. ¿Qué necesidad había que Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña lo acompañaran al registro como militante del PAN? Eso nunca debió haber De pasado. Morena. De Morena, claro, sí. Discúlpame, del PAN. Nunca debió haber pasado que lo acompañaran Gerardo, que lo flanquearan los dos. Eso no debió haber pasado, no había ninguna necesidad. Sabían de que Rocío Nale iba a pegar de brincos inmediato, que la militancia de Veracruz, que ha sido tan dañada por los Yunes, a Linares y Márquez, iba a pegar brincos. Pero no solo eso, sabían, Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña, sabían que en todo Morena iba a haber protestas por esta credencialización, llamémosla de momento, que lo acreditaba como militante. Así que
Esa fue chamaqueada de Adán Augusto y de Gerardo Fernández Noroña. Lo que pasó con el comunicado ayer, pues sí puede ser una jugada personal, pero igual se chamaquearon a Morena y a Luisa María Alcalde Luján más y a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, peor todavía. Es decir, no hay un orden, no saben lo que está pasando. Alguien debió haber recibido el comunicado de Yunes Márquez. Y te digo, y la excusa, eso sí, verdaderamente a mí se me hace vergonzante. No es compatible con el partido porque aún es militante del Partido Acción Nacional. Dices tú, que definan claramente. Entonces, ¿para qué lo tienen en Morena? No todos sabemos que es pública su renuncia al PAN. Entonces, y ahora Morena nos está chamaqueando a nosotros. Es decir, no entienden, pero es un cúmulo de problemas que se juntan hoy cuando justamente la presidenta tiene que hacer frente al presidente de Estados Unidos. Así que no es solo Yunes Márquez, Vicente, es todo un cúmulo de problemas que se le han ido juntando a Morena, que se le han ido juntando a la izquierda y le tienen que dar salida. Yo digo que algunos son muy sencillos. Era muy sencillo, Vicente. No tenían por qué haberlo presentado jamás, nunca. Ellos sabían que iba a haber un movimiento de protesta como con Mayer, como con Rommel Pacheco, como con el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, o como Erubiel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México. Sí, hay muchos impresentables. Ya no es tiempo del pragmatismo peligroso que tenían. En algún momento han tenido justificación. Aquí lo dijimos, no lo veíamos bien, pero bueno, pensamos que era pragmatismo peligroso. Pero esto ya está más allá del pragmatismo. Está en el camino de chamaquearse adentro mismo del movimiento. Es una chamaqueada interna que no tiene necesidad y que exhibe a Morena, porque eso, y en este caso, a la Comisión de Honestidad y Justicia, Vicente. Desde el 14 de noviembre de 2024 yo guardé el comunicado, lo tengo en la mano, bueno, en mi teléfono, que dice: la Comisión de Orden de Acción Nacional, en pleno ejercicio de sus atribuciones y por unanimidad de sus miembros, ha tomado la decisión de expulsar del partido a Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares. Ya, no, nada más, pero quería dejar claro, desde noviembre del año pasado. Déjame